Tranquila, nomás de ahí, Cruce, hay dos cruces, un cruce. Allá, guía, guía. Ahora, don Sixto, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? Bueno, estamos dirigiendo a Javier Palomino, un vecino más. Siempre hay también como mayordomo, como esta costumbre. Todos vamos a estar ahí en San Juan. Listo, nos vamos entonces ahora a dirigirnos a la casa del señor Palomino. Rafael Palomino. ¿Está lejos, papá, o cerquita? Parece cerquita. Ya. Salgan, díganle para grabar. Así, ¿no? Música. Empieza de aquí, porque vamos Cuidado. aquí adentro. Toca. De ahí, ¿no? Ah, ya, cámbiese. ¿Cómo así? Ahorita, un ratito no vamos a estar. Nuevo caso. Antiguo, ¿De qué han cambiado familia? ¿De acá. qué familia? ¿Cómo? ¿De qué familia es? Yo te lo pongo. Gutiérrez. Yo te lo pongo. Gutiérrez Pongo. Yo ahorita te pongo individual. De primero. Así que papá. Vas.
Hasta llegamos a otra casa. Esta es la última casa una nueva tradición más, seguimos aquí, estamos en Anaco. Ahí está el jefe de la casa invitándonos a la rica chicha. Soy Hipólito Ramos Capo, barrio Los Mapatas, San Juan y Ananaco. Estamos en altura 2800. Este producto que tenemos acá en la Paltajas, ¿no? Ya produciendo en nuestra partita para todos de este lugar de para nuestro de la de economía nos apoya este producto. Eso está dando de aquella fecha. Vino de Salcabamba, de Enía y Pilata.
nos ha dado una plantita a cada comunidad, nos ha dado esa producción de palta-has. Ahora, consecuencia de eso, como nos ha dado, ahora estamos trabajando con palta-has en varios Novapatas y San Juan de Aranaco. Muy bien. Excelente, listo. Felicitaciones, felicitaciones. A ver, ahí está, papá. Esta paltita, ¿ve? Ahí estamos. Excelente. Acá en la altura de 3.800 metros de altura. En la palta Has, San Juan de Llanaco, Lomapata. Ahí estamos, maestro. Gracias. Allá. ¿Qué? Paltajas, paltajas, ¿A esta paltajas. altura? ¿A esta altura, verdad? Ese es ejemplo, pues, ese ejemplo. Así es. Es áspero. El injerto, lo que sea. ¿Está fuerte? Mira, mira. Mira, 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 mira. Saluda para Chile. Saludos a tus amigos. Saludos. Familia en Chile. Listo. Bailando, va. Prima, ¿qué fue, prima? Dime. Ah, ya más cohete quieres. Ya, ahorita uno más. Otro cohete más. Amigo. Digamos,
Baja, no me funciona claro. Bájale. Vamos a volar la antena. No me funciona claro. Para que funcione mejor. Funciona mejor. Bájalo.
y señores, por favor, 3 hurras por el mayordomo. ¡Hip, ¡bra! ¡Hip, ¡bra! ¡Hip, ¡bra! Palmas, bravo, bravo, Ahí está el mayordomo, así está Alanya Julián y su esposa Celia Sánchez Murcia. Queremos agradecer a sus hijos también, David, Ángel y Joel. Gracias a ellos estamos presentes aquí. Para los que no han venido, pues la transmisión está en vivo y en directo. Vamos a ir viendo, Así es que estén pendientes, regresamos con una nueva transmisión de la tarde. Bye, bye. Saludar a todos y dar agradecimiento a todos los que asistieron y a los que no, bueno, la próxima será, pero tratamos de mejorar y culturizarnos más, ambientarnos más, familiarizarnos más. Pero todo aquí, los vecinos, siempre unidos. Ahí está, él es también uno de los hijos, pues él es David. Gracias, David. Ya la invitación está hecha para los que... Buenas tardes, hoy 28 de julio nos estamos encontrando en Yananaco, Salcabamba, y en esta ocasión tenemos a un personaje muy representativo de esta zona, es el licenciado Felipe Alanya Julián, de quien queremos recibir sus palabras para que nos comente acerca de esta festividad que se está llevando a cabo y que nos narre la historia, cómo es que se lleva esta secuencia, esta ceremonia, esta festividad. Para todos los que nos ven, somos TCT, Turismo, Costumbres y Tradiciones del Perú. Adelante. Buenas tardes. Estamos en este momento, tengo una satisfacción tremenda encontrarme en este momento junto a una auténtica cultura andina de nuestro país, en el Perú, en los Andes del Perú especialmente, Abancay, Ayacucho, Huancavelica. En este caso estoy en mi pueblo, distrito de Salcabamba, a la que pertenece Yananaco, Cedropampa. Estoy juntamente muy alegre por estar junto con Guajaracornita, que han venido desde Ampurco, y los cantoras que han llegado también desde Salcahuasi, y las cantoras que son el Jarawi. Y el Jarawi esa es la cultura auténtica misma
del profundo del Perú, que muchas veces que hasta ahora no valorada y no recogida hasta ahora los jarauis, y solamente ha recogido pues nuestro gran maestro Arguedas, y acá en esta zona Sergio Quijada, que ha escrito 200 canciones alusivos al ganado, y el jaraui, el guajracorneta. En este caso estamos encontrándonos acá y con esta alegría, y por primera vez gracias a la familia Vélez Campos, y están haciendo revivir esto como obligados para el San Juan de Yananaco, la corrida de toro. Se hicieron anoche una víspera que vinieron con su carahuasca. Carahuasca esa es una soga hecha del mismo cuero del toro. Ese cuero de toro que vino el Franco Vélez anoche, vieron esto, se ha hecho una vela, todo esto, una víspera. En ocasión de la mayordomía de mi hermano, del doctor Sixto Alaña Julián, acá en Yananaco se está iniciándose por primera vez el corrida de toro. Eso es lo que realmente TCT a ustedes le agradecemos por ir recogiendo en diferentes lugares. Y esta es la auténtica cultura andina. Esta es cultura andina que no se ve, que no se escucha y ni siquiera se quiere escuchar en las ciudades del país. Ahora en estos tiempos todavía que va en extinción, que se encuentra en extinción la cultura sobre todo andina y estas tradiciones culturales de nuestros pueblos, de esta zona de Huancavelica, especialmente que son cuna de la cultura tradicional que es el Santiago. Así es, señores. Yo estoy muy agradecido, contentísimo desde Joel Vélez. Pues, también esos son, señor. Creo que tenemos. Disculpe que le corte. Tenemos tantas interrogantes mientras va todo sonando ahí los guajaracornetas que nos dicen. Dejamos una pausa. Luego de eso le voy a hacer unas preguntas que al son de esto, que es el sonido profundo de nuestra tierra, y esto caracteriza a Tayacaja, Huancavelica. A la vez hasta su agüita del toro no se pierde. bien, licenciado, licenciado Felipe, entre otras tantas interrogantes, quisiera que nos pueda brindar, por favor, información acerca de usted, porque usted es hijo de esta tierra y un hijo tayacajino, y creo que lo lleva en la sangre estas costumbres que se tienen aquí.
lo cual demuestra que la escritura que usted hizo, nos mostró unos libros y tal vez nos pueda hablar respecto a ello, referente a sus publicaciones que usted tiene. Más bien voy a decir por los otros anteriores que, Claro. que lo voy a comprometerme a hacer recoger. Bien, yo soy nacido en esta tierra, yo soy cedropampino, Cedropampa. Y en esa época, yo soy de Manzanapampa, el más abajito que está. Desde la anterior, desde la época Hacienda, todo esto. Entonces yo me identifico con esto. Yo no soy como Arguedas, es un indigenista, pero yo no soy indigenista, yo soy indianista, indio, pero que se dedica, que se preocupa por sus propios, escribo más sobre mis congéneres que son comuneros. A mí me interesa los comuneros, la cultura, los comuneros, la comunidad. Si desaparece la comunidad, y ahora como la tendencia que puede desaparecer, entonces no podría haber ni siquiera una buena democracia en nuestro país. Y esto, las comunidades campesinas, las comunidades originarias son lo que sostienen la democracia. Sin ello no hay democracia. Y esa es mi hipótesis. Y sobre todo la cultura que debe mantenerse. Y estamos en choque de culturas porque hay una cultura de afuera que viene, que hay una contraria, trata de hacer desaparecer a las culturas andinas, estas culturas, esa tan rica que es, que todavía en muchos de nuestros pueblos, que todavía se mantienen así como en Ampurco, en Salcahuasi y acá en Yananaco, también nos seguimos manteniendo, queremos continuar, debe continuar, y esa es mi posición. Yo como cedropampino de Tayacaja, yo auguro esto, por eso que hago algunas cosas de esto, estoy preocupado. Claro. Y si nos pudiese mencionar el contenido, por decir, del texto que a nosotros nos ha mostrado, tómelo, el hacendado empobrecido, ¿qué es lo que refleja su escritura? ¿Qué es lo que narra allí? Bueno, esto es un pequeño trabajo que yo he recogido las vivencias de la época de la hacienda, la época de la mita, porque las personas los ciudadanos, ahora somos ciudadanos, que los comuneros, antes de los comuneros, eran calificados como mitarunas. Para mí los comuneros son mitarunas. Mitarunas que trabajaban en la mita en la época de la hacienda. Eso es lo que recojo yo, que hubo mucho abuso, mucho esto. A partir de Velasco ya se emancipa, se vuelve prácticamente ciudadanos. Y aunque le dicen ciudadanos segunda clase, pero son ciudadanos y actualmente. Y eso es lo que he recogido acá. Es una historia de la época de las negociaciones Peñalosa, que manejaba todos estos lugares, y aunque hasta sin tener título de propiedad eran propietarios. Entonces esta situación es lo que me ha preocupado a mí. Entonces cómo explotaban, se apropiaban hasta sin título de propiedad, y se creían dueños. Son los posesionarios, son los comuneros, la comunidad, y viven en comunidad. Y por ejemplo Yananaco es una comunidad de hecho. No es una comunidad jurídica, ¿por qué? Porque no está jurídicamente reconocido. De hecho, y toda la gente, y unos a otros recíprocamente se ayudan. El reflejo de eso es que esta fiesta, por ejemplo, para que la mayoría se alegre, casi todos, para que puedan alegrarse, entonces hacen uno de los que entra como de mayordomo. Aunque aparte los que tienen de otra iglesia, que es la iglesia evangélica, entre ellos también hacen comunidad. Hay respeto. Entonces ese respeto, honestidad, toda esa situación es lo que hay en las comunidades, lo que se está perdiendo en las ciudades.
Excelente por sus palabras, muchas gracias por brindarnos la información correspondiente y hoy día creo que vamos a estar disfrutando de esta festividad que se está rememorando luego de muchos años y que esperemos se conserve año tras año. Muchas gracias, licenciado Felipe, gracias al Marco, al conjunto que también ha venido a apoyar y a usted por ser promotor también de difundir estas culturas, estas tradiciones que se lleva mediante escrito para todo el público. Más bien yo estoy muy agradecido a ustedes porque vienen recogiendo realmente la auténtica cultura andina. En diferentes lugares tengo entendido, el TCT es una emisora que recoge en todos los lugares, porque esto no se puede, ese es el amor al arte prácticamente, porque esto es, si no tendrían ustedes este amor, no podrían estar haciendo este recojo de la información con la alta tecnología actualmente, filmaciones, ¿no? Porque antes solamente netamente orales, ¿no? Entonces hay mucho que recorrer y yo agradezco, auguro, infundo a ustedes que también continúan recogiendo. Y estas más o menos en palabras, le agradezco a ustedes y agradezco al mayordomo que es mi hermano, doctor Sixto Alanya. Excelente, muchas gracias, terminamos esta parte, gracias. Agarre. Falta 3 de Teodora Fabián, ¿verdad? Ya, un momento. Ratito voy a sacar. A ver. Toma. ¿Eso para quién era? ¿No dices para fumadora? No, quiere que lo guarde, pero mejor que le dé ahí. Entrégale, no, nadie va a guardar. Este también. Este también, ¿no? Hay todavía. Este para feria, este para ¿quién puede llevar? Provecho. Ahí está, buen provecho. A la mayor toma Ahí estamos por aquí, zona vive. Ahí está. La pregunta del millón, ¿por qué aquí ha servido más grande carne? trabajado duro, pues. Zona VIP, es que van a bailar más tarde, más que todos. Ahí estamos. Caballero también viene brindando lo que es la riquísima chicha preparado en aquí, ¿verdad? Naturalmente. Ahí está, qué lindo. Preparada en Yananaco, pero con manos de una yacuchana. Ajá. Ya la van a conocer más tarde, vamos a ir a grabar por allí. Ahí está el caballero también. Ya que estamos con la mayordoma, mamita, buenas tardes, muchas gracias por el almuerzo. Qué lindo, usted también. Ahora sí tiene que prepararse para bailar. Vamos a disfrutar como tiene que ser esta festividad. Vamos a alistarnos ya. Allá está esperando también su plato.
Buen provecho con el almuerzo, provecho, provecho. Ahí está, ya tiene ya su guaya. Provecho con el almuerzo, provecho, provecho. Disfruten. Buen provecho con el almuerzo, provecho, provecho, provecho. Provecho con el almuerzo. Listo, un saludo, estamos desde Yananaco, llevando para todo el Perú las costumbres que se viven aquí en Salcabamba. Ya que estamos ya con los amigos, vecinos, familiares, ya llegados del señor Sixto a venir a acompañar en esta festividad muy hermosa aquí en Yananaco. Ahí están las mamitas degustando de la hoja de coca. Buen provecho con el almuerzo. Excelente, excelente. Saludos, saludos, provecho con el almuerzo. Prepárense porque ya venimos a bailar como tiene que ser dentro de unos minutos. Ahí está, sigue llegando ahí el público, los amigos. Y saluden, saluden. Ahí está también el otro grupo de jóvenes que están por allí también, han estado almorzando. Está feliz, futuros toretes, y los vehículos no se hacen esperar, ¿eh? Esto es la festividad que se vive aquí en Yananaco. Allí está yendo uno de los patrones. En estos momentos nos encontramos con una persona muy representativa aquí en este lugar, del cual queremos recibir sus palabras. Bueno, ¿qué tal? Muy agradecido en primer lugar. Estamos acá en San Juan de Yananaco, participando en la fiesta costumbrista. En este caso mi cargo, bueno, me estoy a cargo de la corrida de toros. Por primera vez estamos celebrando acá en Yananaco. Entonces, tiene todo un procedimiento, ¿no? ¿Cuál es, si nos pudiese explicar, por favor? Bueno, acá estoy puesto el lazo, ¿no? Como se dice, para el toro loco, la vaca loca, siempre se tiene que ir con lazo, ¿no? Esa es una costumbre acá en nuestra tierra, ¿no? Ya. También tenemos lo que es el jarabe. El cacho también. Sí, el conjunto que hace instantes hemos entrevistado. El jarabe es una costumbre que representa. Esta es zona nororiente de Cayacaja, más o menos. Ajá. Excelente. Y puede mencionar, o sea, usted en este momento está yendo a traer prácticamente sí, estamos, ya la vaca es vaca loca. Una vaca loca. Estamos yendo ahorita a traerlo. Y ya más o menos promedio de media hora, 40 minutos va a participar acá todo en la plaza, ¿no? En la plaza. Todos van a torear. Son 1, 2, ¿qué cantidad de...? Uno va a estar un promedio. ¿Y en qué consiste? ¿Sueltan la vaca el que quiere torea o hay un torero torea, pues, ¿no? o la autoridad sí o sí tiene que entrar? O El que, en este caso el que quiere va a torear. el que gusta torea. Sí, sí, Y es aficionado. aficionado, y solamente se muestra como ese ímpetu de ganas, emoción, o es que existe algún premio así para la persona que por llega. La emoción, por la festividad más que nada, ¿no? Por la En festividad. otros lugares, claro, lo hacen con premios. Pero Claro. acá en nuestras zonas, como le digo, primera vez que estamos realizando y Por emoción y costumbre prácticamente. entonces, hay que
tener cuidado nada más. Sí, muchas gracias. Entonces vamos a estar nosotros también al pendiente dentro de unos minutos. Entonces vemos. Y por favor, si nos puede mostrar qué es lo que lleva. Él estaba llevando hace ratos. Yo vi que está llevando una bolsa. Yo pensé que era tanto almuerzo está llevando, dije. Es la huella que representa, bueno, ¿Puedes? al dueño de la vaca. En este caso vamos a... ¿Puedes Dale, mostrarnos, como por favor? Por favor, por favor. Como el cariño más o menos, ¿no? Ajá. Que representa de la parte de mi persona que está organizando, ¿no? Ahí está. Los dueños de la vaca o el toro en este caso. Y para las cantoras también, para los que tocan el instrumento del cacho. Excelente. Es el cariño que de nuestra parte hacia ellos. Ajá. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. No. ¿Dónde está Franklin? Aquí ya se viene alistando el conjunto de los jarauis, las cantoras, ya para el preparativo, para que suelten a los toros y las vacas para hacer realidad esta festividad.